Y para ilustrar el pasaje de hoy, que es Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, y que trata sobre el cumplimiento de la ley, quiero ilustrarlo con una película ya vieja para nuestros días, que creo que la mayoría habrá visto, Karate Kid. Creo que han escuchado hablar de esa película, Karate Kid. Recordarán, hay un chico llamado Daniel LaRusso, que quería ser entrenado por el señor Miyagi porque sufría de bullying básicamente en su escuela. Sufría de acoso escolar, por decirlo así. Quien lo acosaba se llamaba Johnny, tenía una pandilla llamada los Cobra Kai. Y en un principio, Miyagi se niega a entrenar a Daniel, pero finalmente accede. Ahora, lo interesante que quiero resaltar para conectarlo con nuestra enseñanza es el principio del entrenamiento. Cuando Miyagi empieza a entrenar a Daniel, le coloca algunas labores cotidianas que a simple vista no tenían nada que ver con un entrenamiento de karate. Le dice: lije los pisos, encere y pula un carro, pinte una cerca de arriba a abajo y una casa de lado a lado. Daniel llevaba 4 días haciendo estas actividades y decía: pero me están tomando el pelo. El señor Miyagi lo único que quiere es volverme su esclavo. Va enojado, le reclama, pero cuando el señor Miyagi le dice: mira, vamos a hacer los movimientos que aprendiste haciendo estas actividades, Daniel se da cuenta que el señor Miyagi lo entrenó 4 días en movimientos defensivos de karate. Lo que parecía que no tenía nada que ver con el karate, en realidad estaba cumpliendo el objetivo de entrenarlo, y de entrenarlo muy bien. Nuestro pasaje tiene un poco de ese tono. En los evangelios nosotros notamos que Jesús habla con su propia autoridad. Lo resalta claramente Evangelio de Marcos, Evangelio de Mateo. Vemos que el Señor Jesús hizo señales únicas. Vimos que Él dijo: soy el Señor del día de reposo. E hizo en el día de reposo muchas cosas que en su momento, en su tiempo, nadie esperaba que se hicieran. Parecía que Jesús era como una especie de revolucionario que quería romper con la ley de Moisés y que no tenía nada que ver. Pero en vez de eso, realmente Jesús estaba cumpliendo con la ley y cumpliendo con las escrituras desde un punto de vista más amplio. Si hay una palabra clave que define el pasaje de hoy, es cumplimiento. Esa va a ser la palabra clave de nuestro pasaje de hoy. Continuemos entonces con nuestra serie en el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7, especialmente versículos 17 al 20 del capítulo 5, y veamos cómo el Señor Jesús cumple con las Escrituras. Vamos a una corta oración pidiéndole al Señor que nos ilumine. Señor, rogamos que nos asistas. Nadie más que tú, el autor de la palabra, puede darnos entendimiento de ella. Señor, no solamente pedimos por entendimiento, aplícala a nuestro corazón. Crea convicción de tu palabra, que tu palabra traiga consuelo y exhortación a nuestras vidas. Y ayúdame a mí, Señor, como portavoz, como mensajero, a explicar tu palabra con fidelidad y con precisión. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, Sermón se va a llamar Jesús y el cumplimiento de la ley y va a tener 4 puntos. Primero es la introducción. El segundo, Jesús no abolió la ley. El tercero, Jesús cumple la ley. Y el cuarto, Jesús pide que cumplamos la ley. La introducción: no abolió la ley, cumple la ley y pide que cumplamos la ley. Bien, Jesús había enseñado hasta este punto del Sermón del Monte qué es lo que pasa en las vidas de aquellos que Él trae a su reino. Eso lo vimos con las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que Él hace? ¿Cómo Él transforma la vida de aquellos que ha traído a su reino? Y después vimos que aquellos a quienes Él ha traído por su Espíritu al reino, aquellos a quienes Él ha cambiado, los que son bienaventurados, ahora
tienen un efecto en el mundo, hacen algo en el mundo. Y lo vimos con las metáforas de la sal y de la luz. A partir de ahora, Jesús va a explicar cómo se relaciona él con la ley. Y el punto era importante de tratar. ¿Por qué? Por una parte, los fariseos decían que Jesús venía a acabar con la ley, que Jesús no reconocía a Moisés, lo culpaban de quebrantar el día de reposo, de no observar la tradición de los ancianos, decían que Jesús era un glotón, que era un bebedor, que se juntaba con pecadores. Todas esas denuncias se presentaban en contra de Jesús por parte de los fariseos. Pero en la mente de los discípulos también se podían preguntar, bueno, Jesús dijo que somos bienaventurados, Jesús dijo que somos sal y luz, ¿y dónde queda la ley? ¿Dónde está la ley? ¿Ahora vivimos sin ley? ¿O Jesús vino a traer una nueva ley? Esa era la pregunta que quedaba en la cabeza de los discípulos. Y a eso él responde, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Es decir, Jesús viene a decir que la Escritura tiene autoridad y que él venía a cumplirla en su totalidad. Ahora, eso es fuerte, hermanos. No hay hombre que no peque. Dice Eclesiastés. No hay hombre que no peque. Que Jesús venga y diga en este pasaje, yo vengo a cumplir la Escritura, son palabras fuertes. Decir que él viene a cumplir con todo lo que el Antiguo Testamento decía. Ni los fariseos creían que podían cumplir. Los fariseos reconocían que los sacrificios tenían un valor para expiar el pecado. Ellos sabían que no se podía cumplir la Escritura perfectamente por parte de ninguna persona. Pero que Jesús diga, yo vengo a cumplir la Escritura, no la vengo a abolir, está reclamando para sí mismo algo fuerte, muy fuerte. Tenemos que reconocer que este es un asunto de mucho debate en la iglesia cristiana. Hay dos extremos. Unos dicen, toda la ley del Antiguo Testamento hay que aplicarla. Hay otro extremo, ya no hay ley sobre el amor. ¿Pero son esos extremos bíblicos? Es la pregunta. Y la razón por la que el tema crea tanta confusión es porque no entendemos cuál era el problema de los fariseos. Y por qué Jesús, en muchos de sus discursos, está respondiendo a los fariseos. Entonces, si no entendemos cuál era el problema de ellos, no entendemos muchas veces en totalidad la respuesta de Jesús. Lo voy a poner de esta manera, para resumir el problema de los fariseos en pocas palabras. Ellos agregaron a la ley de Dios sus propias interpretaciones y la volvieron ley. Ese es el problema de los fariseos. Eso es todo. Eso en pocas palabras se llama legalismo. Entonces, cuando los fariseos hablaban de la ley de Moisés y hablaban de las Escrituras, ellos no solamente estaban hablando de las Escrituras, estaban hablando de la Escritura más la interpretación de ellos. Ese era el problema de los fariseos. Vean, y le voy a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginen un día perfecto, como esos que no hay. Ustedes van por la carretera, no hay choques, no hay trabajos en la vía, y llegan a este semáforo de la Heinz con slide que tenemos justo aquí en la esquina. Ustedes van por su primer carril, el de la derecha, y están a punto de girar con precaución en rojo, cosa que se puede hacer, y un policía los para. Y el policía les dice, por precaución yo no permito que aquí se haga un giro en rojo, así sea con precaución, y los voy a multar. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes se dejan colocar la multa? No, porque por ley, él no puede, por más que él tenga una buena intención, él no puede imponerle algo a la ley, añadirle una interpretación suya, una idea suya. Pero eso era lo que hacían los fariseos. Justamente eso era lo que ellos hacían. Entonces,
La forma en la que Jesús trata con la ley es muy diferente a la de los fariseos. Y eso es lo que él explica en este pasaje. Eso nos lleva al segundo punto. Jesús no abolió la ley. Jesús hace entonces la primera aclaración, que está en la primera parte del verso 17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin. Y lo repite, es enfático. Jesús está diciendo que él no viene a abolir el Antiguo Testamento, básicamente. Ni la ley de Moisés, ni los demás libros que vinieron después. Él no viene a abolir nada. Pero agrega en el verso 18 después, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. ¿Qué es lo que está diciendo? Mientras exista esta primera creación en la que vivimos hoy, la Escritura se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. La única manera en que la Escritura no se cumpla es que ya no haya más esta primera creación y estemos en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y por qué ella no tendrá que cumplirse? Porque ya se habrá cumplido toda. Esa es la razón. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, a diferencia de los maestros de la ley, Jesús no venía a crear una nueva tradición. Jesús no venía a destruir la Escritura para hacer algo nuevo, ni venía a traer interpretaciones para acomodarla y hacerla más clara o más específica, como los fariseos decían. Jesús no venía a hacer nada de eso. Él venía a cumplir con la Escritura, con el sentido real de las Escrituras. Y les voy a dar un par de ejemplos. Ahí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, está en la página 995, 994, 93. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versos 1 al 8, hay un conflicto entre Jesús y los fariseos sobre el día de reposo muy interesante. En ese pasaje dice: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ok, ellos habían dicho básicamente que incluso arrancar espigas de un campo era en contra de la ley. Ahora miren cómo responde Jesús. Verso 3. Pero él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo? ¿Es esta? El pan consagrado que había en el templo no se podía comer por alguien que no fuera sacerdote. Esa era básicamente la ley. Pero cuando David y sus hombres llegaron con hambre, Dios les dio los panes. Ellos le dieron los panes, el sacerdote le dio los panes. ¿Por qué? ¿Qué era más importante en ese momento? Que el rey de Israel, con su ejército que estaban luchando la guerra de Israel, comieran pan. O simplemente decirles: no, aquí no se puede comer pan en absoluto. ¿Qué era más importante? Compasión y misericordia. Era más importante. Era más importante. Y sigue diciendo: ¿o no han leído en la ley que en los días de reposo, oigan esto, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los inocentes. En pocas palabras, la misericordia en la ley siempre fue la base fundamental de toda la ley.
Y ante todas esas leyes temporales que se le dieron a Israel en su momento, en la forma de vivir, ellos tenían que sopesar, tenían que entender qué era lo que Dios quería, que estaba más de acuerdo con la misericordia y la compasión que Dios nos enseña. Entonces, era una ley, sí, era una ley no comer, por otro que no fuera sacerdote, pero ante la situación que David y su ejército vivía, el deber era darles los panes. Ese era el deber, era lo que tenían que hacer. Jesús aquí no está y está explicando el por qué. Y no está diciendo que el sacerdote pecó al haber hecho esto. Entonces, este es el punto de Jesús. No solo se trata de un montón de reglas que están puestas allí para que las obedezcas a ciegas. No se trata solamente de eso. Ese nunca fue el propósito del Antiguo Testamento. Nunca fue su propósito. El Antiguo Testamento tiene unos grandes principios como la justicia y la misericordia, y en el Señor Jesús se cumplen en su persona, en su vida y en su obra. El problema de los fariseos estaba en que ellos querían cumplir con la letra de cualquier forma posible. Y para eso inventaron tradiciones para poder cumplir con la letra. Pero Jesús no solo apunta a la letra, Jesús apunta a cuál es el sentido de la Escritura. Miren, recuerden una ocasión en que Jesús, los fariseos y los saduceos tenían una discusión entre si era lícito que un hombre se desposara de una mujer por cualquier cosa o no. Y Jesús les dice, miren, ustedes se equivocan. Porque el punto principal es que Dios desde Génesis ya había dicho que lo que juntó Dios no lo separa el hombre. Ellos estaban concentrados en el detalle, en la letra, pero Jesús iba al sentido de la Escritura. ¿Qué es lo que Dios realmente nos quiere enseñar allí? Y Jesús es quien nos da la guía, la luz, para entender cómo la Escritura se cumple. Él es quien lo hace. Mire, le voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen en su casa uno de esos rompecabezas grandotes de 1000 fichas. Un rompecabezas de ese estilo, de esos que las fichas casi no se pueden ni tomar con los dedos porque sientes que se te caen. Imagínense que ustedes tienen un rompecabezas de esos de 1000 fichas. Cada una de esas fichas, hagan de cuentas, es un mandamiento, una enseñanza, una narración, una profecía y una promesa del Antiguo Testamento. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Será que usted se atreve a armar un rompecabezas de 1000 fichas sin ver la imagen? Pues tiene que ser muy diestro con eso, pero yo no lo haría. Hay que ver la imagen que nos guía. Hay que ver la figura en la cual todo encaja. Esa figura es Jesús. Es la única manera en que el Antiguo Testamento encaja. Viendo a Cristo a la luz de su vida y de su obra. En Él se cumplen las Escrituras. En Él se cumplen las Escrituras. Necesitamos verlo a Él, ver la enseñanza de los apóstoles que fue a quienes Él comisionó, a quienes Él encargó, para poder entender el Antiguo Testamento. Eso era lo que los fariseos no querían hacer, pero fue lo que Jesús vino a hacer. Pasemos entonces ahora al siguiente punto, a comenzar a entender cómo es que Jesús cumple la ley, cómo es que todas las fichas empiezan a encajar. Este es un tema bien amplio, cómo Jesús cumple la ley, y no pretendo terminarlo en este domingo. Pero espero dejar al menos los 2 primeros cumplimientos de una forma clara para que el domingo siguiente veamos el resto. Entonces, ¿cómo Jesús cumple la ley? Bueno, Jesús cumple la ley en primer lugar, cumple toda la Escritura en primer lugar, porque las profecías se cumplen en Él. Las profecías que apuntaban a Cristo se cumplen en Él. Esa es la primera forma en la que Él cumple. Por ejemplo, en Génesis 3, versículo 15, está la promesa de aquel que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente.
está esa promesa. Y la Escritura en el Nuevo Testamento, en Romanos 16, verso 20, nos dice que Cristo es ese hijo de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Tenemos Génesis 22, donde dice, Dios le dice a Abraham que un hijo suyo será la bendición para todas las familias de la tierra. Y Gálatas 3, verso 8, nos explica que ese hijo es Cristo. Deuteronomio 18 nos dice que Dios le prometió al pueblo un profeta a la manera de Moisés, a quien tendrían que escuchar para ser salvos. Hechos 3, verso 22 nos dice que ese profeta es Cristo. Ya ni hablemos de Jesús como el hijo de David. Jesús nacería en Belén, algo profetizado desde el Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 5. Fue crucificado según Isaías 53 y el Salmo 22. Todas esas profecías y muchísimas más se cumplieron en Jesús. Los fariseos, vean hermanos, los fariseos conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían todos esos pasajes que les acabo de decir, pero no querían verlos a la luz de Jesús. No quisieron verlos a la luz del Cristo que estaba allí frente a ellos. Ellos, por esa razón, cuando ellos intentaron armar el rompecabezas de mandamientos, enseñanzas, narraciones y demás, no les encajaba, porque dejaron a Cristo por fuera. El rompecabezas no encajaba. Pero nosotros, que hemos creído en Él, tenemos que tomar la figura armada y empezar a ver cómo cada pieza encaja en Él. ¿Eso de qué nos va a servir? Eso va a fortalecer nuestra fe. Eso nos va a ayudar a estar arraigados y cimentados en Cristo. Porque es que no estamos creyendo en un palabrero cualquiera, que se para en una plaza y dice que tiene un conocimiento especial, que tiene una revelación especial. Estamos creyendo en alguien que fue anunciado miles de años atrás y que vino a este mundo a hacer exactamente aquello que había sido profetizado de él. Eso nos fortalece como cristianos. En que no estamos tratando ni con Mahoma, que se inventó una religión, ni con José Smith, que se inventó otra religión. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de aquel que fue profetizado aproximadamente 4,000 años antes en cuanto a la historia de Adán y Eva, y que en el tiempo preciso, según lo profetiza Daniel, vino a este mundo. ¿Eso no lo hace arraigarse más en Cristo? Saber que no estamos tratando con el personaje de moda. Eso nos arraiga en Jesús. Nos lleva a entender que toda la Escritura va hacia Él, que todo se dirige hacia Él y que en Él tenemos un fundamento seguro. En Él tenemos un fundamento seguro. Hermanos, nació en el sitio que dijeron, fue crucificado de la manera que dijeron, resucitó de entre los muertos de la forma en que se dijo, y ascendió en gloria como se dijo. Derramó el Espíritu como se dijo, y volverá como se dijo. Hermanos míos, entender que las promesas se cumplen en Cristo, que en Él son sí y en Él son amén, fortalece nuestras vidas como creyentes. Esto es lo que necesitamos saber para que nuestra fe se arraigue, para que se fortalezca. Cristo, como la Escritura, confluye, se encuentra en Cristo.
Eso es lo que necesitamos para nuestras vidas. Cómo todo encaja en Él. Cómo todo va hacia la cruz. Cómo todo fluye desde la cruz. Esto fortalecerá nuestras vidas. Los fariseos lo perdieron de vista. Y sobre ellos pesó la destrucción de Jerusalén en el año 70. Reflexionemos en cómo toda la Escritura se cumple en el Señor Jesús. Y nuestra fe se va a fortalecer. Nuestra fe se va a fortalecer. Hay otra forma, la segunda, en la que Jesús cumple con el Antiguo Testamento. Y es cumpliéndolo perfectamente. Es cumpliéndolo perfectamente. Guardando todos los mandamientos, guardando la ley y su sentido sin pecar. Y es que uno de los grandes puntos en los que el ministerio de Jesús siempre entraba en conflicto con los fariseos es que él siempre entraba a preguntarles: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Ellos cuestionaban su enseñanza, ellos odiaban a Cristo, se rebelaban contra Él, pero cuando Jesús los confrontaba y les decía: pero pruébenme que tengo pecado, nadie podía levantar esa acusación. Como dice Pedro, en el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Nadie lo podía acusar de pecado. Y lo maravilloso de eso, de que Cristo no fuese acusado de pecado, de que Él cumpliese perfectamente con la ley de Dios, con la Escritura, es que su obediencia es a favor de nosotros. Es a favor de nosotros. ¿Cómo? Dice Romanos 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia perfecta de Cristo, nosotros somos presentados perfectamente justos delante del Padre. Porque Él cumplió, pero cumplió en favor de nosotros. Esa es nuestra gran esperanza y garantía de salvación. Que Él cumplió en favor nuestro. Hermanos míos, la única razón por la cual vamos a ser presentados como inocentes delante del tribunal de Cristo cuando Él regrese en gloria es porque Él cumplió perfectamente los mandamientos en favor de nosotros. Porque vamos a estar recubiertos del manto de justicia, de la justicia de Cristo. Porque vamos a ser presentados como una novia vestida con lino fino. El lino fino de la justicia de Cristo. Esa es la única esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Entonces, ¿es importante que Jesús haya cumplido la Escritura? Definitivamente es importante. Es fundamental que la haya cumplido. Es fundamental que la haya cumplido. Es nuestra única prenda y garantía de salvación. Si nuestra salvación depende de nosotros, siempre tendremos derecho a dudar. Siempre. Siempre. Porque ¿cuántos malos pensamientos nos pasan por su cabeza? ¿Cuándo maneja el carro? ¿Cuándo está trabajando? ¿Cuándo habla o discute con su cónyuge? ¿Cuántos malos pensamientos nos pasan por la cabeza de uno? Si no es que comete el acto. Los que queramos. Si la salvación depende de nuestra obediencia, estamos perdidos. Estamos perdidos. Depende de la obediencia de Cristo. Como lo dice, nuevamente lo repito, en Romanos 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No hay hombre que no peque, hermano. Si depende de que no pequemos, estamos perdidos.
depende de la obediencia del Señor Jesús. Pero hay otro beneficio de que Él haya obedecido los mandamientos, no solamente la justicia perfecta, que Él es condescendiente y compasivo con nosotros. ¿Por qué? Porque Él enfrentó el pecado. Él experimentó y vivió la tentación. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No es solamente su justicia a favor de nosotros. Es que Él experimentó en su vida aflicciones, experimentó tentaciones. El enemigo lo tentó en el desierto. Sin contar la multitud de veces que me imagino que una persona en su condición normal, con todo lo que pasaba con los fariseos y con los discípulos, se habría airado. Pero no pecó. ¿Y qué hace eso? Nos dice el pasaje. Hace que Él pueda compadecerse de nosotros, porque Él sabe exactamente qué es lo que nosotros pasamos. Él sabe exactamente lo que significa ser tentado. Claro, hay una diferencia. En Él no había naturaleza pecaminosa, pero Él sabe lo que es ser tentado. Él sí lo sabe. Él lo sabe. Y por eso Él puede interceder por nosotros, compadecerse de nuestras debilidades y darnos la gracia que necesitamos para enfrentar la tentación. Yo les hago una pregunta. ¿Habían pensado que el cumplimiento de Cristo de la ley tiene ese gran beneficio? Nos da un sumo sacerdote que está en los cielos, compasivo, misericordioso. Bueno, ese es un gran beneficio. Hermanos, a veces nosotros creemos que estamos en nuestra pelea solos. A veces creemos que estamos solos. A veces creemos que es que Dios no nos puede comprender. Es que Jesús no entiende por lo que yo estoy pasando. Es que Él no entiende esta tentación tan dura que tengo en la vida. No. Él sí entiende. Porque Él sí fue tentado. Él sí experimentó debilidad. Y no pecó. Él sí lo entiende. Él sabe exactamente por lo que pasamos nosotros. Él lo sabe. No estamos solos en esta lucha. Es un engaño del maligno decirnos que estamos solos y que Jesús no puede entender. Él sí puede entender. Él lo entiende. No solo sí puede, lo entiende. Porque eso es parte de su rol como nuestro sumo sacerdote. Y eso lo tenemos gracias a que Jesús se sometió a la ley y cumplió con la ley. Gracias a eso. Hermanos, en esta mañana el Señor habla a nosotros. ¿En quién vamos a confiar? Este era el debate entre Jesús y los fariseos. ¿Vas a confiar a la manera de los fariseos, que buscaban la manera de cómo obedecer la Escritura a su manera para salvarse por sus medios? ¿O vas a confiar en Cristo, en quien la Escritura se ha cumplido? Hemos verificado que todo es cierto, lo que se decía de Él. Obedeció perfectamente en nuestro lugar y sabe interceder perfectamente por nosotros. La vida del fariseo es una vida sin esperanza. ¿Quién intercede por ti? ¿Quién garantiza que vas a cumplir? ¿Y quién garantiza que esas leyes, esas reglas son ciertas? Lo que Cristo ofrece en cambio es justicia perfecta. Un sumo sacerdote compasivo y misericordioso, de un Salvador que fue anunciado desde el principio. ¿En quién vamos a confiar? ¿En nosotros o en Cristo? Mi deseo, hermanos, hasta este punto de este bello pasaje, es que nuestra confianza se derrame y se volque en Jesús.
en el Señor Jesucristo.